Ya, me estaban preguntando entonces sobre si lo pueden hacer en grupo, ¿cierto? ¿Cuántos grupos serían? Se va a hacer usualmente de cada uno. De tres. Ya, Sí. bueno, mira, si finalmente lo van a hacer así, háganlo en grupo entonces. Si se lo van a hacer así, háganlo en grupo. No es lo normal, pero ya que están trabajando en grupo y ustedes dicen que están aprendiendo con esto, entonces, bueno, denle para adelante, háganlo en grupo, designen aún solamente a un compañero que envíe el archivo a la plataforma. O sea, de hecho, profesor, para que tenga la idea, ahí ya somos seis los que tenemos una duda con un ejercicio, con un tema ¿cómo se llama? Ay, chiquillos, ¿cómo se llama esa cuestión? Los cambios de magnitud, de unidad, eso. O sea, a ese nivel. De hecho, hicimos toda la prueba ayer. Ya, miren, tienen dudas entonces con los cambios de las unidades, ¿cierto? Sí, nosotros sí, pero no sé el otro compañero, profe. Ya, Entonces yo creo que hay una mire, pincelada. ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Porque puedo hacer la... Perdimos como 20 minutos, o sea, perdí como 20 minutos tratando de setear esto. Finalmente puedo hacerlo, pero ¿qué les parece que haga un ejercicio? Voy a hacer un ejercicio muy similar a lo que está en la prueba. Y ustedes van a poder ahí preguntarme sus dudas. ¿Ok? Entonces, miren, y ahí van a ver las conversiones también de unidades, aprovechando de resolver la duda. Ok, entonces miren, aquí hay un ejercicio, el ejercicio 7 este. Es muy similar al que está en la prueba. Este. Cuando no puedan ver o no puedan, por favor, o escuchar, díganme al tiro, por favor. Ejercicio 7. Okay, ¿qué nos dice? Una lata cilíndrica de 150 milímetros de diámetro está llena hasta una profundidad de 100 milímetros con aceite combustible. ¿Okay? El aceite tiene una masa de 1,56 kilogramos. Calcule su densidad, su peso específico y gravedad específica. Gravedad específica, como ustedes deben saber ya, gravedad específica es lo mismo que densidad. Es densidad relativa. Densidad relativa. Entonces, ¿cómo atacamos este problema? Algo que les puede servir para resolver cualquier problema es siempre pueden hacerse una figurita. Entonces, supongamos que este es el cilindro. Ok, y hay combustible. Hay combustible que está a una cierta altura H. Ok, un cierto nivel H. Y el cilindro tiene un radio, llamémoslo R. Y además tiene una masa, llamémosla M sub C. Esos son los datos del problema. El radio del cilindro, el nivel del combustible y la masa del combustible. Entonces, yo les recomiendo que hagan todo en el sistema internacional. Ahora, siempre que lo hagan en cualquier tipo de sistema, eh, siempre tienen que ser todas las cantidades que ocupen. Si ocupan masa, por ejemplo, en libras, lo van a hacer todo en libras para abajo. Tienen que decidir de antemano en qué unidades lo vamos a hacer. Si lo vamos a hacer en el sistema internacional, la unidad sería de kilogramos para la masa, por ejemplo. Para el volumen sería el metro cúbico. Entonces, todo lo tengo que convertir a esas mismas unidades. Profe, la prueba lo solicita en el sistema internacional, eso sí. Claro, si explícitamente le dice el sistema internacional, entonces usted lo hace con el sistema internacional. Si no lo dice explícitamente, no es necesario. No es necesario que lo haga. Pero si le dicen hágalo en el sistema internacional, entonces lo hacemos en el sistema internacional. Ya, perfecto. Entonces, el radio.
El radio, Profe 150. habla de diámetro, disculpe. ¿Perdón? Diámetro. Ah, Eso significa que de afuera a afuera. Habla de diámetro. diámetro, 150 sí, sí, milímetros de sí. diámetro. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Diámetro. Hagamos la flechita más grande, así. Pongámosle una D. Diámetro. Diámetro entonces 150 milímetros. ¿Ya? En el sistema internacional medimos las longitudes en metros. Por lo tanto, esto lo voy a pasar a metro. 150 mili significa 10 a la menos 3 metros. Ya lo pasé a metro. Y esto me queda entonces 0.150 metros. Perfecto. Después tenemos la masa. La masa la voy a pasar al sistema internacional. Esto antes de aplicar cualquier cosa, paso todo al sistema internacional. Esta es una forma de hacerlo. Yo lo hago de manera, trato de hacerlo lo más ordenado posible, entonces paso todo el sistema internacional antes. También puede pasar todo el sistema internacional después, pero bueno, eso es cuestión de gusto. La masa ya está en el sistema internacional, si no tengo que hacer nada. La altura, 100 milímetros. O sea, son 100 por 10 a la menos 3 metros. Y esto me queda 0.1 metros. Ok, está todo en el sistema internacional. Ahora vamos a calcular lo que nos piden. Calcule la densidad. Perfecto, densidad. Densidad. ¿Cómo calculo la densidad? ¿Alguien sabe? La densidad es la masa dividido el masa. Volumen. Perfecto. Dividido el volumen. El volumen del combustible. ¿Cuál es el volumen del combustible? Esto que está aquí. Esto. Ese volumen. Entonces es una tapa circular con una altura h en el fondo. El volumen de un cilindro de altura h. Eso es lo que tengo que calcular. Densidad es masa del combustible dividido el volumen del combustible. Pero entonces el volumen del combustible es la tapita, esto de aquí, eso, por la altura. Entonces la parte circular es pi por el radio al cuadrado por la altura. Ese es el volumen del combustible. Y el radio lo sé, po, el radio lo sé. Lo voy a agregar acá. Entonces R es igual a D dividido 2, que es igual a 0.75 metros. 0.75 metros. 0075, profe, disculpe. 0075. Ahí sí. 0.075. ¿Ya? Ese es el radio. Bueno, le meto el número entonces. Pi por 0.075 al cuadrado. ¿Qué cosa? Me va a quedar metro al cuadrado por altura, que también está en metro. Entonces todo esto me va a dar en metro cúbico. Por 0.1 metro cúbico. ¿Se entiende por qué? Porque el H está en metros, el R está en metro. Entonces R cuadrado es metro cuadrado, H está en metro, así que el resultado me tiene que dar metro cúbico, como se espera en el sistema internacional. El volumen se mide en metro cúbico. Ok, entonces hago esta operación. ¿Cuánto me tendría que dar esto? A ver, me da, si hago pi por 0.075 al cuadrado por 0.1. ¿Cuánto me da? 0.00176. Lo aproximamos, me va a quedar 0.001
18. Ya tenemos el volumen. Ok, entonces la densidad es la masa del combustible, que es 1.56 kilogramos, dividido el volumen, 0.018 metros cúbicos. Y esto me da, si lo hago en nuestra calculadora, 1.56 dividido 0.0018 me da 867. Bien, ya hice la primera parte, la densidad, la calculé. Me piden el peso específico ahora. El peso específico es el peso dividido por la masa, ¿ok? O la densidad por la constante de aceleración de gravedad, por G. Es lo mismo. Esto está en los apuntes. Si usted revisa los apuntes, va a tener eso. Aquí, de hecho, aquí les puedo mostrar. El peso específico, ahí está. Es el cociente entre el peso de un cuerpo y su volumen. Esa es la formulita. O también se puede escribir así. ¿Ok? Rho por G. Y ustedes saben que G en la Tierra es 9.8 metros por segundo al cuadrado, dividido segundo al cuadrado. Bueno, entonces ocupamos la formulita. Peso específico, entonces, peso específico. Podemos ocuparla de las dos maneras, ¿cierto? Y como ya tenemos la densidad, ocupamos la que tiene la densidad, el rho por G. Y esto entonces, el numerito que calculamos recién, 867 por G, que es 10. Y como yo tengo ya todo en el sistema internacional, esa es la ventaja de tener todo antes del sistema internacional. Como este estaba en el sistema internacional y este estaba en el sistema internacional, no es necesario que le ponga la unidad de aquí entre medio. Puedo multiplicar los numeritos y al final poner la unidad en el sistema internacional. La unidad en el sistema internacional del peso específico es Newton sobre kilogramo. ¿Por qué? Porque el peso específico es el peso que se mide en Newton dividido por la masa que se mide en kilogramos. Y esto entonces me va a quedar 8.670 Newton kilogramos. Profe, disculpe, ese 10 es 9,81 la gravedad, ¿cierto? Usted lo aproxima a 10. Sí, si usted quiere lo puede poner 9,8. G es 9.8 metros. Igual varía esto cambiando eso. O 10 metros aproximadamente. Si ustedes le ponen 9,8 o 10, a mí me da lo mismo. Lo importante es que hayan ocupado bien los conceptos. Bueno, calculé el peso específico. ¿Qué me falta? Me falta la gravedad específica. La gravedad específica no es más que la densidad relativa. ¿Relativa a qué? Al agua. Entonces, densidad específica. Densidad relativa. Relativa es la densidad dividido la densidad del agua. La densidad la acabo de calcular. 867 dividido la densidad del agua es 1000. Como ambas densidades, como arriba tengo una densidad y abajo tengo una densidad, y ambas por supuesto se miden con las mismas unidades de medida, entonces la unidad de medida final no hay. ¿Ok? No hay unidad de medida. Esto es un cociente entre densidades. Es como que usted dividiese, por ejemplo, longitudes. 4 metros dividido 2 metros es 2. 4 kilogramos dividido 2 kilogramos es 2.
Aquí es lo mismo con las densidades. Tengo una densidad arriba que se mide en el sistema internacional como kilogramos sobre metro cúbico, y la densidad del agua en el sistema internacional es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Si hago el cociente, entonces el numerito final me va a dar adimensional. Y esto no es más que 0,867. 0,867. ¿Ok? Dígame. Profesor, Sí, la densidad de los líquidos siempre se utiliza la del agua, que es 1000, independiente qué tipo de líquido sea. es que si no se nombra, a no ser que le diga explícitamente la densidad relativa, no sé, al mercurio, por ejemplo, al mercurio, la densidad relativa al oro, etcétera. Si no se dice, se entiende que es la del agua dulce, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Si le dicen calcule la densidad relativa y no le dicen nada más, ¿relativa a qué? Entonces tiene que asumir que es respecto al agua. Profesor, ¿el agua salada tiene esta densidad o también es 1000? Sí, el agua salada, y de hecho justo quedó ahí el apunte, si usted se fija en el apunte acá abajo, aquí. ¿Qué es 1030? Sí, es un poquito más densa porque tiene sal. Y eso es un valor aproximado también, pero sí, es más densa. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la densidad relativa, ejemplo, densidad relativa del agua salada me va a dar 1030 y dividido 1000. Y eso es un número muy cercano a 1. Bueno, Si hago 1030, esa era la pregunta. si hago 1030 dividido 1000, 1, 2, 3, me da 1,03. En el fondo, la densidad relativa al agua es un numerito que nos dice cuán cercana es la densidad del fluido respecto al agua. ¿Ok? Si es cercano a 1 es porque es muy cercano a la densidad del agua. Y de hecho, si es mayor que 1, entonces ustedes saben que los fluidos que son más densos se van al fondo y los que son menos densos flotan. Por lo tanto, si el numerito es mayor que 1, entonces el fluido es más denso que el agua dulce y por lo tanto se hundiría, se iría al fondo. La benzina o la gasolina es menos densa que el agua, entonces la densidad relativa le daría un numerito menor que 1 y por lo tanto flota. El petróleo flota en el mar. Cuando hay derrames, el petróleo no se va al fondo, queda flotando. Y por lo tanto, si usted calculara la densidad relativa del petróleo, a lo mejor está por aquí, le tendría que dar un numerito menor que 1. Este es un ejemplo de problema tipo que aparece en la prueba. Ok, el problema. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Tienen todavía dudas de la conversión de unidades? Miren acá en el apunte, al final, hay unas tablitas. Hay unas tablitas y está todo hecho ahí. Por ejemplo, si le llegan a dar en el enunciado, le dan por ejemplo algo en gramos, entonces usted lo puede llevar al sistema internacional con esto. Si le dan algo en libras, por ejemplo, me dice el combustible, no sé, tengo un bloque de masa igual a, no sé, 8 libras. ¿Cómo lo convierto al sistema internacional? Bueno, voy a la tablita. Aquí están las 8 libras. Voy a la tablita, me dice 1 libra es igual a 0,45 kilogramos. Así que hago 8 por 1 libra, que es 0,45 kilogramos. Y esto me da 8 por 0,45, me da 3,6. Ahí lo pasé al sistema internacional.
Puedo hacer otro ejercicio si quieren. Hasta ahora, pregunten nomás. Profe, yo tengo una duda. Digan. Para pasar de kilonewton a kilo, ¿cuánto es la conversión? Para pasar, de nuevo no lo escuché bien, perdón. En el problema 4 me dice que un barril pesa 1,5 kilonewton. Para pasarlo a kilo, ¿Problema 4 de qué? ¿De la prueba? sí, el de la prueba. A ver. Miren, yo no estoy autorizado para ayudarlos en la prueba. Pero solamente por esta vez, por ser la primera clase, voy a hacer una excepción. Porque hay gente, por ejemplo, hay profesores que hacen la clase antes de que parte la prueba. Por ejemplo, si alguien lo agendó toda la semana los miércoles, no saben la prueba aún. Yo como lo agendé viernes 19 horas y la prueba está corriendo, por esta vez voy a hacer una excepción. Entonces usted me dice la prueba ejercicio 4. Prueba ejercicio 4. Problema 4. ¿Ya? Un barril de aceite pesa... Ah, ya. ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo hago la conversión del kilonewton? Porque más abajo me pregunta por newton, entonces estoy un poco confundida con estas unidades. Es muy fácil. Más fácil de lo que usted cree. Kilo. Kilo significa 10 elevado a 3. Nada más que eso. Kilo es un prefijo griego que significa una potencia nomás. ¿Ok? La unidad de medida es Newton. En Newton. Pero kilo esconde un número, 10 a la 3. Como por ejemplo, igual que cuando usted habla de milímetro. Digo 2 milímetros. 2 milímetros. Mili significa 10 a la menos 3. ¿Ok? De la misma manera, kilo significa 10 a la 3. Podría tener 8 nanonewton, por ejemplo. 8 nanonewton, nano es 10 a la menos 9. Hay una tabla de eso, de hecho. 10 a la menos 9 newton. ¿Ok? Por ejemplo, megabytes. Megas es 10 a la 6. 9 megabytes. Es 9 por 10 a la 6 bytes. Yo podría hablar de un peso de 3 meganewton. Entonces esto sería 3 por 10 a la 6 newton. Son prefijos griegos que significan una potencia, 10 elevado a algo. Centímetro, 2 centímetros, es 2 por centi, 10 a la menos 2. ¿Ok? Eso es nomás. Gracias. Ya. ¿Más preguntitas? Hagamos lo último porque esto dura una hora. Y aquí hay ¿Se conversión. está grabando la clase, profe? ¿Cómo? ¿Se está grabando la clase? Sí, yo la voy a subir. Lo que pasa es que como tuve inconveniente para entrar y tuve que entrar por el navegador. Entonces, parece que no encontré la opción no está la opción de grabar. Ya, ok. Y así que Profe, lo estoy grabando con una aplicación que tengo yo en el computador y después de eso lo voy a subir yo a la plataforma. profe, Mire, profe. Sí, dígame. ¿podemos hacer un ejercicio que contenga presión absoluta? Presión absoluta. Bueno, de hecho el 11 tiene algo de eso. Hagamos el 11. Hagamos el ejercicio 11.
Muy fácil también. La presión de un fluido desconocido a una profundidad de 4 pies es de 1820 libras por pulgada cuadrada relativa. Calcule la gravedad específica del fluido. Okay. Relativa. Esto, como ustedes pueden ver en las clases, relativa también significa manométrica. Presión relativa o manométrica. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? La presión de un fluido desconocido a una profundidad de 4 pies es de 1820 libras por pulgada cuadrada relativa. Calcule la gravedad. Gravedad específica es también conocida como densidad relativa. Entonces, esto es densidad relativa. Ok, entonces vamos a llamar P man a la densidad manométrica. Entonces ya tenemos un dato. El dato es que la densidad manométrica es 1820 libras por pulgada cuadrada. Cuando se habla de presión manométrica o presión relativa, se le dice a la presión respecto a la presión atmosférica. Y aquí voy a aprovechar de hacer el paréntesis para responder su duda. Cuando uno tiene un fluido, ¿cierto? Estamos en la Tierra, ¿ok? Y hay una presión atmosférica, porque sentimos la fuerza que genera la atmósfera sobre los objetos. Los fluidos sienten esa presión. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una presión atmosférica. Y eso está bien determinado y el numerito bien determinado. Presión atmosférica. La presión que hay dentro de un fluido depende de la profundidad en que uno está. ¿Ok? Entonces supongamos que metemos a alguien en una piscina. Hay un buzo aquí, en una piscina. Quiero saber cuál es la presión que el buzo siente. Entonces hay una presión aquí. Vamos a hacer la flechita hacia abajo. El buzo siente una presión debido a que está en la profundidad del agua. Hay todo el peso del agua que está acá arriba, ¿cierto? Genera una fuerza sobre el buzo y el buzo siente eso. Entonces la presión la presión que ejerce esta columna de agua, llamemos esto a una altura H, esa presión es, entonces llamemos presión del fluido, P sub F, es ρ G H. ¿Okay? Por lo tanto, la presión absoluta va a salir de sumar a esa presión que genera la columna de agua, sumarle la presión atmosférica. Esa es la presión absoluta o presión total. Presión absoluta, entonces, presión atmosférica más ρ por G por H, donde H es la profundidad, G es la densidad del agua, perdón, G es la aceleración de gravedad y ρ es la densidad del agua. Y esta presión es la que se conoce como presión relativa o presión manométrica. ¿Ok? Presión relativa o manométrica. Voy a hacer el flechito allá. Esa es presión relativa o manométrica. ¿Ok? La presión absoluta simplemente entonces es sumarle la presión atmosférica para calcular la presión total. Cuando usted se sumerge en una piscina, no solamente siente la presión que hay por el agua, sino que además está la presión atmosférica que está empujando hacia abajo. Y eso le da la suma de estas presiones, le da la presión total.
¿Se entiende, no? Sí, profe, se entiende. Y la presión manométrica entonces me la están dando en el problema y esa presión manométrica yo sé que es ρ por G por H. ¿Ok? Por lo tanto, ρ es la presión manométrica, que la C es ese numerito que está ahí, dividido GH. Y la presión, la densidad es la presión manométrica dividido GH. Ocupé simplemente esa formulita, ¿ok? Y despejé ρ. Y la densidad relativa entonces es esta densidad que tenía aquí dividido, voy a hacer más paso a paso esto, ρ dividido ρ del agua, pero el ρ lo acabo de calcular, es P manométrico dividido por GH y tengo que agregarle el ρ del agua, la densidad del agua. ¿Ok? Y aquí ya tengo la formulita, pero está con las puras letras nomás, tengo que meterle número. Por lo tanto, y lo voy a hacer en el sistema internacional. Por lo tanto, ahora tengo que hacer. Aquí estoy haciendo el ejercicio primero y después, al final, pasando todo al sistema internacional. Lo podría haber hecho todo desde el principio con el sistema internacional, pero al final da lo mismo, se llega al mismo resultado. Entonces, si la presión manométrica es esto, 1890, 1820 libras por pulgada cuadrada, me voy a mi tablita que está aquí y voy donde dice presión y que dice libra por pulgada cuadrada. En el sistema internacional es ese número y en el sistema internacional se mide en fuerza, se mide en newton sobre área, newton sobre metro cuadrado. Aquí yo creo que hay un error. Es un error en la tabla. En la tabla esto es un 2. Ah, es que a lo mejor no se ve. Sí, esto es un 2. Parece un 3, pero es un 2. La presión se mide en newton sobre metro cuadrado. Unidades de fuerza sobre unidades de área. Entonces esto me va a quedar 1820 y ahora tengo que reemplazar libra sobre pulgada al cuadrado por 6894.8, que es lo que me dice la tabla. ¿Qué cosa? Newton sobre metro cuadrado. 6894.8 Newton sobre metro cuadrado. Entonces voy a la calculadora. 1820 por 6.894.8 me da 12, tomo la Teletón, 12.548.500, lo podemos hacer más corto, lo podemos poner 12.55 por 10 elevado a 6. ¿Okay? Y aprovechando también de hacer conexión con la pregunta que me había hecho la compañera antes. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Ya pensé que se había desconectado esto y ya estaba hablando solo. Estos 12.55, si querés, megapascales. Esto también se conoce como pascal. Esto se conoce como pascal. Y bueno, hoy día la 6 es un prefijo que se conoce como megapascales. Es otra forma más fancy de escribir lo mismo. Y aquí está en el sistema internacional. La presión manométrica en el sistema internacional. ¿Qué es lo que me falta? Me falta G. Bueno, G ya lo sé en el sistema internacional, que son 10 metros sobre segundo cuadrado. El H ya lo tengo. El H es 4 pies. H es 4 pies. Me voy a mi tablita de distancias.
Distancia, distancia, distancia. Aquí está, longitud. Un pie. Un pie en el sistema internacional es 30.48 centímetros. Un pie es 30.48 centímetros. Centi es 10 a la menos 2, así que me queda esto 0.3 metros. Voy a hacer más paso a paso. 30 por 30.48 por centi es 10 a la menos 2 metros. Entonces esto me queda 0.3 metros. Así que un pie es 0.3 metros en el sistema internacional. Y voy ahora acá y reemplazo pie por 0.3 metros. 4 por 0.3 metros. Y eso me da 1,2 metros. Entonces ya lo tengo en el sistema internacional, el H. Y el ρ del agua en el sistema internacional es 1000 kilogramos partido metro cúbico. Así que si yo meto estos numeritos, sistema internacional, en el sistema internacional, y este en el sistema internacional, si meto todos esos numeritos aquí, la formulita, entonces esto me hace, como ya está en el sistema internacional, yo sé que me tiene que dar el resultado del sistema internacional. Esto en general. Justo se da que esta cantidad de la densidad relativa, como hablamos previamente, es adimensional. ¿Ok? Así que me tiene que dar algo que no tiene unidades. Hagámoslo. Entonces, afirma que la densidad relativa es igual a ρ. Lo teníamos ahí el ρ. Perdón, densidad relativa es la presión manométrica 12.55 por 10 a la 6 dividido G 10 por el H 1.2 por el ρ del agua, la densidad del agua, 1000. Así que esto me queda, a ver, esto 12.55 dividido 1.2, abajo me queda 10 a la 4, arriba 10 a la 6, así que esto es, queda 10 a la 2. Y entonces me queda 12.55 dividido 1.2 igual a 10.5. Así que esto me queda 10.5 por 10 a la 2. Y esto es nada más que 1050. 1050. O sea, en el fondo el resultado me dice que la densidad la densidad relativa de este, ¿qué es lo que era? De este fluido desconocido es 1000. Eso quiere decir que el fluido es 1000 veces más denso que el agua. Alrededor, exactamente 1050 veces más denso que el agua dulce. Eso lo me dice la densidad relativa, que sea 1050. Ok, ¿se entiende? Estamos en la hora, pero aprovechan de hacer preguntas. Tienen harto tiempo para hacer la prueba, así que espero que les vaya bien. Háganlo entonces en grupo. Háganlo en grupo y designen a alguien para enviar para entregar la prueba, y ahí ponen, no sé, grupo, estudiante. Ponen el nombre de cada uno. Nombre, nombre, como cuando hacían los laboratorios. Ok, vale, profe. Oiga, les recomiendo que no lleguen y chanten fórmula, expliquen un poquito, no es necesario que hagan una novela, pero expliquen un poquito qué es lo que están haciendo. ¿Alguien tiene la mano levantada? Sí, Cristian por acá. Sí, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes.
Pregunta, la prueba de formato digital, digamos, PDF, Word, Hoy, eso o la va a es muy buena, escrita. muy buena pregunta. Por favor, me van a aliviar la pega si es que me lo mandan en PDF, en un solo PDF, porfa. Si me lo mandan en un PDF, se lo agradezco en el alma. Sí, pero el origen del PDF, porque uno puede hacer PDF de una fotografía, ¿la prueba es manuscrita o puede ser en formato digital? Hágalo como quiera, lo importante es que esté ordenado, por favor, porque Ya, ya. me encontraba un desarrollo así, así. Y realmente molesto ver cosas. Esto, por ejemplo, como lo hice yo, es más o menos ordenado. Se entiende esto, cualquier persona lo puede entender, pero realmente me he encontrado con desarrollos que son jeroglíficos, no puedo entender nada. Eso pues. Ok. Ya, pues, muchas gracias. Vale, profe. Bueno, que les vaya bien. Buen fin de semana. Gracias, profe. Ya, Gracias, Gracias, Iván. profe. Gracias, profesor. chao. Chao, chao. Chao.